Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com, donde, como su nombre lo dice, analizamos en profundidad temas del acontecer nacional e internacional. Hay semanas como esta en donde realmente tenemos un abanico de temas y es muy difícil escoger uno en particular, porque son varios los que por su importancia están en la palestra y son motivo de análisis. Precisamente, pues esa decisión fue muy difícil para esta semana, pero creo que es la acertada. Se ha dado una información, se ha estado dando información relacionada con una propuesta, un proyecto de ley que tiene que ver con y aquí lo tengo, una copia de este proyecto: devolución del 30% del régimen obligatorio de pensión complementaria ROP para reducir el endeudamiento de los costarricenses. Ahora lo vamos a explicar en detalle. Es propuesto principalmente por José Francisco Nicolás Alvarado, y palabras más, palabras menos, aunque reitero, lo vamos a explicar en detalle. La idea es que se le permita a la gente utilizar el 30% de lo que está en el régimen obligatorio de pensiones complementarias para pagar sus deudas. Bueno, esto en principio tiene muchas voces a favor, pero también, por supuesto, hay voces en contra. Para este programa de hoy, yo personalmente me contacté con la oficina de don José Francisco Nicolás Alvarado. Por medio de su asistente nos dijeron que no podían venir para este programa porque tenían giras o tenía que salir del Valle Central con motivo de su trabajo. Lamentablemente no podemos, como ya dije, escuchar a don José Francisco Nicolás, porque él no nos puede acompañar, pese a que lo invitamos, por la razón que les acabo de indicar. No obstante, está con nosotros don Hermes Alvarado, que es el gerente general de BN Vital. Don Hermes Alvarado nos va a explicar, creo que todo lo necesario para comprender el contexto del ROP, pero también para que entremos a analizar esta propuesta que está en la palestra en estos momentos. Don Hermes, primero que todo, muchas gracias por atender nuestra invitación y estar con nosotros aquí en Profundidad. No, muy complacido de estar en este programa y en efecto, pues venimos a abordar un tema muy sensible, muy importante para la futura calidad de vida de los costarricenses y también para evacuar dudas en relación con este proyecto. Ya aparecen comentarios, aquí nos dice doña Flor María Herrera Sequeira: eso es lo que yo quiero, y estoy seguro que mucha gente piensa como doña Flor y como doña Virginia. Dice doña Virginia Mora: yo quiero así a que aprovechemos un poco de lo que tal vez nunca vamos a aprovechar. Bueno, estoy seguro que van a llegar muchos comentarios en ese sentido, y por eso vamos a tomar un buen tiempo para explicar en detalle este tema. Antes de hablar de este proyecto de ley, antes de explicarlo, me gustaría muy rápidamente, don Hermes, que nos explique qué es el ROP. Y tal vez parece un tema que ustedes ya han abordado, pero creo que no está de más decir qué es el ROP. Siempre es muy importante explicar cómo se compone el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica. A diferencia de muchos países, nuestro sistema está compuesto por varios pilares. En primer lugar, tenemos el pilar básico, que es el que otorga una pensión, como su nombre lo indica, una pensión básica, universal, solidaria, que mayoritariamente está otorgada por el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. También aparece en este primer pilar dos regímenes sustitutos al del IBM de la Caja, como son el régimen del Poder Judicial y el régimen del Magisterio Nacional. Estos tres componen el primer pilar. La Ley de Protección al Trabajador, con su promulgación en el año 2000, incluyó un nuevo pilar, un segundo pilar de carácter obligatorio, pero que otorga una pensión complementaria a la básica, a la que da el primer pilar. Eso es lo que se denomina el régimen obligatorio de pensiones complementarias, denominado comúnmente como el ROP. ¿Quiénes están en el ROP? ¿Todas las personas están en el ROP? En el ROP participamos los que somos asalariados, únicamente los que somos asalariados.
los que tenemos, valga decir entonces, una relación patronal. Los trabajadores independientes, los que trabajan en lo propio, participan o pueden participar en el tercer pilar, ¿verdad? El tercer pilar es lo que se denomina el régimen voluntario de pensiones complementarias, y en este régimen voluntario, como su nombre lo indica, no es de carácter obligatorio. Puede participar también los que participan en el ROP, que son, repito, asalariados. Pueden participar trabajadores independientes y, por supuesto, la mayoría de los trabajadores informales en este régimen voluntario. Don Hermes, la mayoría de la gente, o la mayoría no, los asalariados, así como, digamos, se toma parte de su salario para el tema de la caja, también una parte va destinado al ROP, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, usted me dice que eso fue hace unos 20 años más o menos que se aprobó el ROP, hace 22. Correcto. Quiero decir que si hay un asalariado que tiene 22 años de trabajar, puede haber cambiado patronos, pero es el mismo asalariado, posiblemente tiene un ROP ahí guardado de hace 22 años. Y si una persona entró a trabajar hace un año, tiene un ROPcito obviamente mucho más pequeño, pero también tiene ese dinero ahí guardado. Es correcto. Los que somos asalariados desde la promulgación de la ley, el año 2000, hay un detalle acá de fechas. El primer aporte que se realizó fue en abril 21, por medio del sistema centralizado de recaudación. Entonces, en realidad el ROP, su primer cuota fue el abril del 2001. Entonces, por consiguiente, acaba de cumplir 21 años. Acaba de cumplir 21 años, correcto. Y efectivamente, el ROP, para también abordar este tema básico, está compuesto por el equivalente al 4.25% del ingreso bruto mensual de cada trabajador. Ahora, ¿cómo se compone este 4.25? Bueno, el trabajador solo aporta un 1% y el otro 3.25 lo aporta los patronos, de conformidad con una redistribución de cargas sociales que creó la Ley de Protección al Trabajador. Ok, aquí hay muchos comentarios muy interesantes, ¿verdad? Ya casi vamos a leerlos, y si tienen preguntas tal vez las pueden hacer con gusto. Estoy seguro que don Hermes va a despejarlas en el transcurso del programa. Pero entonces ya tenemos un concepto del ROP. Una cosa que quisiera preguntar antes de entrar a hablar del proyecto. ¿Hay duda acerca de quién es el dueño de esa plata? ¿O esa plata es claramente de los trabajadores y nunca va a salir de su patrimonio? Esa es una inquietud muy válida y la respuesta es, vamos a ver, tajantemente. Desde el momento en que los recursos ingresan a la cuenta individual de cada trabajador, ya son propiedad del trabajador. No hay forma de disponer de ellos ni por el propio trabajador hasta que demuestre que se está pensionando por el primer pilar, por el régimen básico, y la propiedad es absolutamente del trabajador. Es más, es hasta absolutamente inembargable, ni siquiera por pensión alimentaria. Tiene un fuero especial, una protección especial. No pueden ser cedidas, ni grabadas, ni embargadas. Ok, entonces cuando la persona se pensiona con la caja, va a tener la posibilidad de gozar del ROP también. Antes de entrar a hablar del proyecto, porque ya mucha gente está hablando del proyecto, ya casi vamos a hablar. Si una persona se pensiona, ¿le dan todo el ROP de un solo tiro o se lo dan en partecitas o cómo pasa ahí eso? Ok, importante señalar que la llave para acceder a los recursos del ROP es cuando la persona demuestra su condición de pensionada en el régimen de invalidez, vejez o muerte, o los dos sustitutos que dijimos, el magisterio o el Poder Judicial. Acto seguido, presenta la certificación de que ya ostenta la condición en el IBM o estos dos regímenes sustitutos, y en ese momento la operadora está en la obligación de brindarle la asesoría y el acompañamiento que requiere el afiliado, porque solo podrá retirar el ROP en cuotas mensuales.
no, ya la posibilidad de hacer un retiro total del ROP, eso se cerró en octubre del año 19. Ok, entonces recibirá una cantidad mensual, digamos, en el mismo mes va a recibir posiblemente la pensión de la caja y la pensión correspondiente al ROP, que hace, digamos, una pensioncita un poco más robusta o más robusta, por ende, don Así James. es. Vea qué interesante, y estos son números actualizados al 31 de marzo del 2022. La pensión promedio que otorga el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja es de 284,000 colones mensuales. Esa es la pensión promedio. La pensión promedio que está otorgando el ROP, también al 31 de marzo, es de 144,000 colones. O sea, si yo sumo los dos montos, me da alrededor de 428,000 colones. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que el monto de pensión, tomando los dos regímenes, está compuesto por 2/3 partes que da el régimen de invalidez, vejez y muerte, y una tercera parte le está dando el ROP. Pero hay una particularidad. El monto que va a seguir otorgando el régimen de invalidez, vejez y muerte tiende hacia la baja con el tiempo. Y eso ya lo ha explicado, esto ya se ha explicado inclusive por las autoridades de la caja. Cada día más que pasa, lo que se recibe por la pensión de la caja va para abajo. Va a disminuir. Y el ROP va a crecer, me parece. Y el ROP necesariamente va a ir creciendo. O sea, va a llegar el momento en que proporcionalmente la pensión que va a recibir el trabajador costarricense va a ser muchísimo mayor la proporción por el ROP que por lo que va a otorgar la caja. Ok. Explicado eso, que me parece que ya es suficiente contexto, hablemos de este proyecto. Ha estado creciendo el número de personas que se nos están acompañando en la transmisión de Facebook Live. Les repito, dentro de un rato voy a leer algunas de las preguntas que nos está haciendo la gente y ya vamos a hacérselas a don Hermes. Nada más, antes de pasar a preguntas, ¿qué propone este proyecto, don Hermes? Palabras más, palabras menos, ¿qué propone este proyecto? Ok, este proyecto lo que propone es, bueno, por una única vez, los trabajadores puedan hacer un retiro de hasta el equivalente al 30% del saldo que tenga la persona en el ROP. Se abre una ventana de tiempo de 12 meses para poder ejercer ese derecho. Y como se habla de un máximo del 30%, la persona, hay que decirlo, es voluntario, no es obligatorio. Segundo, puede pedir un porcentaje inferior al 30%. O sea, hasta un 30%. Hasta un 30%. Luego, el uso de ese recurso será exclusivamente, y así lo dice el proyecto, para cancelar deudas con entidades financieras del país. Entonces, traza una ruta de tal manera que el afiliado solicita, digamos que el 30%, lo que tiene en su ROP, y le pide a la entidad a la que le debe, a la entidad acreedora, una certificación. La operadora no le entrega el dinero al afiliado, sino que directamente le envía el dinero a la entidad acreedora, ¿verdad? Para evitar precisamente lo que ha sucedido en otras latitudes, donde se le entrega el dinero al afiliado y todo ha terminado, estoy hablando de otras latitudes porque así lo han mostrado cifras de la Superintendencia de Chile y la Superintendencia de Perú, que mayoritariamente se han ido a pantallas, a electrodomésticos. O sea, el que recibe la plata en esas oportunidades, en esos países, la gastó en otras cosas y no pagó las deudas. Esa es lo que ha demostrado los estudios de las superintendencias de esos países. Ok, y también en esos países se hizo para pagar, digamos, deudas con los bancos, ese era el espíritu, o era darles plata, nada era más. devolverlas y que ellas dispusieran. Ok, bueno, vamos, nada más entonces para que me quede claro esa parte. Si yo le debo plata a X banco, estoy endeudado, y ese proyecto se aprobara así como está, yo podría decirle a la operadora,
le debo plata a X banco, el banco me emite a mí o le dice la operadora, sí, es cierto, tanto se le debe, y se puede usar hasta un 30% para pagar esa deuda al banco sin que pase por mí como deudor. ¿Es así? Es correcto, esa es la hoja de ruta. En principio suena muy bien, le cuento. Mucha gente podría decir, bueno, de hecho, mucha gente lo plantea acá, que es una buena idea. ¿Es una buena idea? Le pregunto a usted, ¿es una buena idea? Vamos a ver, yo lo planteo como un ejemplo paralelo. Esto sería similar a decirle al régimen de invalidez, vejez y muerte, deme un 30% de lo que yo he aportado durante mi vida laboral para cancelar créditos, sabiendo que eso va a debilitar mi futura pensión. Eso es exactamente lo mismo que sucedería con el ROP. Y para demostrar lo que estoy diciendo, hablo con números, porque vamos a ver, en general, globalmente, los retiros podrían llegar a representar el equivalente a 3 billones de colones. O sea, valga decir, 3 millones de colones. Ese es el 30% de lo que se podría retirar en la industria. Dolaricemos eso. Es equivalente a 4.700 millones de dólares. Eso es lo que podría estarse retirando si entra en vigencia este proyecto de ley. Con un escenario en donde casi todos son deudores, digamos, me parece. Suponiendo que los casi 3 millones de afiliados que participamos en el ROP retiran ese 30%. Porque según lo que usted explicó, si yo no soy deudor, no me lo dan. Así es, ¿Okay? Así es. Interesante, porque en la exposición de motivos del proyecto habla de que, de acuerdo con números del INEC, el 65% de los costarricenses tenemos deudas crediticias. Entonces, por ahí puede afinarse un poco el número, pero suponiendo que todo el mundo lo retira, estamos hablando de que son 4.700 millones de dólares, o sea, 3 billones de colones, dividido entre la cantidad de afiliados que somos aportantes al ROP, que somos alrededor de 3 millones de afiliados. Eso da en promedio 1 millón de colones por afiliado. Okay. Eso es lo que se podría estar sacando. Okay. Ve qué interesante. En la exposición de motivos del documento, reitero, yo invité a don José Francisco, pero me dijeron que no podía porque tenía otros compromisos, me parece, fuera de San José. El mismo exposición de motivos dice por qué se impulsa. Entonces dice, el presente proyecto de ley tampoco puede presumir de originalidad. Su contenido emula decisiones recientes de los parlamentos de Chile y de Perú. No por eso menos urgente o menos importante para Costa Rica. Nada más retomemos un momento. En Chile, digamos, existe un sistema de pensiones, digamos que, y usted me corrige, la parte de pensiones de Chile es como decir el ROP, solo que tiene un mayor protagonismo en Chile, el ROP, ¿verdad? Digamos, el equivalente a nuestro ROP, que es ir pagando, digamos, haciendo una buchaquita, ¿es así? Es correcto. Bueno, en Chile no existe la pensión básica. No existe el equivalente a la caja, digamos. No existe el equivalente al IBM de la caja. Solo apostaron a un régimen de capitalización individual similar al ROP. Ahí los trabajadores aportan un 11% de su salario, que 10% va a su cuenta individual y un 1% va a un seguro de vida. Entonces, nótese que allí es prácticamente más del doble de lo que se aporta aquí al ROP, porque solo tienen ese régimen. Y efectivamente es similar al sistema que se utiliza en el ROP de Costa Rica. Ok. Voy a leer casi algunos mensajitos, pero entonces usted me dijo que a partir de la experiencia de Chile y de Perú, la gente terminó gastando el recurso que se le dio en, me dijo usted, y lo parafraseo, pantallas o... Sí, en pantallas, electrodomésticos y vehículos mayoritariamente. Ok, ¿eso podría ocurrir acá? Vean, tenemos un claro ejemplo. Cada 5 años, cuando se retira en forma masiva el Fondo de Capitalización Laboral, la gente lo retira y
en investigaciones que ha realizado la Superintendencia de Pensiones en nuestro país, el uso que se le ha dado a esos recursos va en la misma línea prácticamente. Sí, el Fondo de Capitalización Laboral, y usted nos corrige también, se ideó con la Ley de Protección al Trabajador, ¿verdad? Es correcto. Solo que se da cada 5 años, ¿es así? Ok, el Fondo de Capitalización Laboral es el adelanto del auxilio de cesantía, que aporta, ahí sí el recurso lo aporta únicamente el patrono, es el equivalente al 3% del ingreso bruto mensual. Eso va a ese fondo, a la cuenta individual del trabajador, y hay 4 formas de retirarlo. La primera, cuando se da una desvinculación laboral, no importa la causa de ese rompimiento laboral. Segundo, cuando se da la condición de pensionado. Tercero, cuando no se ha dado una desvinculación laboral y se acumulan 5 años con el mismo patrono, también puede retirarlo. Eso es lo que llaman el quinquenio. Y por último, no lo retira el afiliado, sino que lo retiran los beneficiarios en caso de muerte del trabajador. Pero entonces, la experiencia ha dicho que cuando la gente en Costa Rica retira el fondo de capitalización, o sea, primero sí retira, me imagino, el fondo de capitalización laboral usted me dará la cifra, pero yo estoy seguro que más que en un 90% la gente lo saca. Es correcto. Y 2, posiblemente termina también en pantallas o... Sí, uno ha escuchado muy pocas veces de que ese dinero haya sido para inversión o pago de prima de alguna casa. Muy pocas veces claro, la gente tiene derecho a gastarla en eso, digamos, si le toca la plata y la gasta, pero eso tiene sus consecuencias evidentemente. Aquí tenemos algunos comentarios. Entonces hay un comentario, voy a resumirlo porque lo veo muy común ya en esta transmisión, y es: palabras más, palabras menos, de que es mejor usar el dinero ahora porque uno no sabe si uno va a llegar a vivir muchos años. Eso es un comentario muy común que estoy viendo, don Hermes, en esta transmisión. Pero vea qué interesante, dichosamente los índices de salud de nuestro país han permitido que la expectativa de vida de los costarricenses haya aumentado en los últimos 60 años, pasando de 54 actualmente casi 79 años. Y si metemos la variable género, en el caso de los hombres, tenemos una expectativa de vida hoy de 77 años y medio. Y en el caso de las mujeres, casi 82 años. Entonces, para los que han señalado esa variable, que es importante que lo señalen, la expectativa de vida más bien en Costa Rica va creciendo, repito, gracias precisamente a los índices de salud que tenemos. Ok, hay otro aspecto, bueno, también hay mucha gente, hacen preguntas de todo tipo. Me parece, don Hermes, que otro día voy a tener que invitarlo para hablar de dudas que no tengan que ver con el proyecto, sino con temas de pensiones, porque sale mucha gente que plantea sus casos puntuales. Por ejemplo, dice José Corrales: yo tengo que pensionarme por accidente, ¿puedo retirar la totalidad del ROP? Pregunta, digamos, parte de las que salen, ¿verdad? Pero como la idea es agotar el tema del proyecto, entonces yo me imagino que una de las particularidades que tiene, me decía usted, es que al final, si el banco es el que emite la deuda y la operadora se la pasa directamente al banco, ¿no existiría el riesgo de que se utilice en otra cosa, don Hermes? Sí, en principio, digamos, el proyecto blinda el uso de los recursos para el fin que está pensando el proyecto. Y yo diría que capitalizando las lecciones que se han vivido en otros países. El tema es que al cancelar deudas también existe la posibilidad, no digo que vaya a suceder, pero también se abre la probabilidad de que si yo ya cancelé una deuda, caiga de nuevo en la tentación de adquirir otras deudas, porque ya mi capacidad de pago, digamos, toma un respiro. Entonces, digamos, esto no es garantía de que el nivel de deuda personal y familiar pues vaya a disminuir, porque va a tener mayor capacidad de pago, ¿verdad?
Y hay otros detalles, digamos, de fondo, que yo sí quisiera abordarlos porque es responsabilidad de compartirlo con las personas que nos están viendo y escuchando. Aquí, en el fondo, el mismo proyecto ley indica, bueno, si las operadoras no tienen el dinero, se va a habilitar el encaje mínimo legal de los bancos para que le presten dinero a las operadoras. Ahora, ¿cómo funciona esto? Las operadoras vamos a tener que entregar títulos valores, porque si no tenemos la liquidez tenemos que entregar títulos valores. Te voy explicando que ustedes esa plata no es que la tienen guardada en una caja fuerte. Ustedes me imagino que la invierten, compran cosas, y entonces no es que tienen ahí la plata debajo o en una caja fuerte, ¿verdad? ¿Es así? Es correcto. Nosotros recibimos cada miércoles por medio del sistema electrónico de compensación de la caja el dinero de recaudación. Inmediatamente, así lo dice la normativa de la SUPEN, al día siguiente ya tenemos que estar buscando en qué invertir ese dinero. No podemos dejarnos el dinero ocioso. Entonces, lo que respalda a las cuentas individuales de los afiliados son los títulos valores que nosotros gestionamos. Si se abre esta posibilidad, de las operadoras vamos a tener que materializar liquidez. Vender títulos. Más baratos de lo que cuestan, seguro. A pesar de que tendríamos el respaldo, de acuerdo con este proyecto de ley, de dinero del Banco Central, el Banco Central, no lo dice el proyecto, pero yo supongo que recibiría esos títulos a precios de mercado. Y a precios de mercado significaría probablemente generar minusvalías, o sea, generar pérdidas a las cuentas individuales de los afiliados. Y esa plata no la pierde la operadora realmente. No, la pierde el afiliado. El dueño de la plata. Así es. O sea, el que está ahorrando con el ROP. Así es. Por eso es importante conocer estos bemoles, porque tiene sus implicaciones, ¿verdad? Además, me parece, y usted me corrige, que el ROP, digamos, en las cuentas individuales, entre más tiene, me imagino que va ganando también un porcentaje de la inversión. Entonces, si alguien saca hasta el 30% de lo que tiene ahorrado, el rendimiento o lo que va a ganar cuando se sigue invirtiendo la plata de esa persona va a ser menos, porque tiene menos que invertir, don Hermes. Es correcto. Eso, a ver, si hay un retiro del 30%, su futura pensión que le va a dar el ROP se va a ver disminuida naturalmente. Y yo aquí quiero compartir algunos porcentajes de esa disminución. Si se aplica ese porcentaje de retiro, eso necesariamente generaría una disminución en la tasa, en el monto que va a otorgar el ROP, que actualmente es de un 20%, es lo que está dando el ROP dentro de la pensión que hablábamos hace un rato, va a pasar al 14%. ¿Qué significa eso? Hay una disminución de un 6%. Y si se le suma a esa caída ya un anuncio que ha hecho el régimen de invalidez, vejez y muerte, de que las pensiones, por los ajustes que recién se acaban de aprobar, va a tener una disminución del 13%, si sumamos las dos cosas, pues entonces va a haber un efecto directo en el futuro monto de pensión de los trabajadores de un 25%. Vean, aquí hay algunos puntos interesantes, dice don Vini Herrera Román. Derecho es derecho, y a estos no les interesa en qué se gastan. Debe ser que nos dice a nosotros de que no nos interesa en qué se gasta. Además, todas las readecuaciones se invierten directamente. Bueno, es un punto cierto, la plata que recibe el banco posiblemente la vuelve a prestar, don Hermes, cuando se honra la deuda. Sí, es un argumento, quiero decir, válido también. Sí, a ver, eso es digamos, puedo llamarlo en el buen sentido de la palabra un negocio bancario, ¿verdad? Ajá. Pero aquí lo que nos interesa realmente es el impacto que va a tener su futura pensión, ¿verdad? Ahí no hay vuelta de hoja, es irreversible el impacto. Claro. No, y aquí dicen que, como ya hemos explicado, el proyecto no tendría en principio
la posibilidad de que la gente lo desvíe la plata para otra cosa, Así es. sino que sería directamente solo para pagar en el banco. Porque alguien dice que es que se está diciendo en qué se gasta, no es que el proyecto en todo caso no permitiría gastar la plata en otra cosa que no sea honrar la deuda, en detrimento de lo que se pueda ganar a futuro con la pensión, con el ROP, ¿verdad, don Hermes? O sea, va en detrimento de la pensión. Sí. Aquí hay otro aspecto interesante que yo quería tocar con usted, don Hermes, y es el siguiente. Usted lo dijo al principio, los asalariados tienen ROP. Y me parece, y usted me corrige, que una gran cantidad de personas en este país trabajan en la informalidad. Ellos no están ni en la caja y no están en el ROP tampoco, Sí. digamos. Y yo me imagino que ahí también hay un alto grado de endeudamiento. Entonces, atacar el endeudamiento atacaría, digamos, o le daría una solución al que tiene un salario y recibe mes a mes, pero al que tiene un endeudamiento y no está en el sistema formal y que posiblemente le cuesta un poco más conseguir dinero, ahí este proyecto no solucionaría ese endeudamiento y que creo que debe ser muy alto, don Hermes. Correcto. Bueno, la informalidad en Costa Rica ya anda rondando el 48%. O sea, prácticamente la mitad de la población económicamente activa es asalariada y la otra mitad trabaja en la informalidad. ¿Verdad? Entonces, hay que entender que el alcance de este proyecto de ley es solo prácticamente a la mitad de la población económicamente activa. Okay. Voy con preguntas interesantísimas. Alonso García, ¿el proyecto permite pagar deuda a terceros como prestamistas? O sea, Sí. no un banco, sino a fulano me prestó plata. Sí, es una buena pregunta. En esa sí lo permite, siempre y cuando el afiliado presente un acta notarial de que esa persona física o prestamista, como le llama usted, Le prestó le generó esa posibilidad de deuda. Algunas dudas ya las hemos contestado, pero creo que no está de más que las retomemos porque puede ser que la gente apenas se está conectando, ¿verdad? Entonces dice don Carlos David Soto, ¿solo para saldos crediticios? No, bueno, perdón. Saldos crediticios tanto con entidades financieras como también con terceros. Solo para deudas. Solo para deudas, nada más. No para lo que pasó en otros países que se le dio y se gastó en otra cosa. Okay, Correcto. eso. Dice Isabel Parra, no tengo deudas, igual lo puedo retirar. No. Lo podría retirar, ojo que no es un proyecto aprobado, ¿verdad? Igual lo podría retirar, dice Isabel Parra. No, porque el único fin de retiro de este 30% es para la cancelación de deudas. Bien, dice aquí Francisco Ramos, ¿y por qué no se considera que la gente que paga sus deudas puede ahorrar parte de la liquidez que recupera en su flujo? Además, es mejor dinero hoy que el dinero futuro, que el fondo de pensiones ni siquiera se puede garantizar. O sea, me parece que lo que dice don Francisco, que es un argumento interesante, es que habrá gente que pague sus deudas y con lo que iba a ir pagando sus deudas lo termina convirtiendo en un ahorro. Suena interesante, pero me parece que la práctica, y usted es un experto en el tema, don Hermes, la práctica me parece que hace que, o demuestra que la gente tiende poco a ahorrar, ¿verdad? Sí, es correcto, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas oficiales y algunas instituciones dedicadas al consumidor, donde el ahorro en Costa Rica es muy bajo. Es más, de hecho, hagamos el ejercicio mental. Si a nosotros nos ponen si no nos estuvieran obligando por medio de una ley a ahorrar para una pensión como es el ROP, probablemente un régimen de ese tipo no existiría. Okay. Y también ahora lo vi, porque volvieron a preguntar que si esa plata es de los bancos. Creo que usted ya lo explicó, pero no está de más volverlo a retomar. Esa plata es del afiliado. Del afiliado. Sí. Listo. Es del afiliado. Lo que pasa es que este proyecto de ley estaría dando la posibilidad de que usted disponga, porque usted propietario,
disponga antes de su condición de pensionado del 30% de ese dinero para que autorice a su operadora a trasladarle ese dinero para cancelar una deuda bancaria o con un intermediario privado. Dice don Marvin Mena, lo ideal cuando uno se pensiona el ROP debe darse el 100%. Eso de darlo por tracto considero que no es correcto, dice don Marvin Mena. ¿Qué se le puede decir a don Marvin? Bueno, vamos a ver, esto no es un ahorro, es decir, tiene una connotación específica y un uso exclusivo. Por esto tiene una ley también particular, individual. Yo hablaba hace un rato de cómo está conformado hoy su pensión. Si usted se pensiona hoy, ese monto de la pensión, sumando el IBM más lo del ROP, está conformado 2/3 por lo que le va a dar la pensión del IBM y 1/3 que le va a dar el ROP. En otras palabras, todavía más tajante lo que voy a decir, el monto de su pensión actual está representado por el ROP en un 50% de lo que le da el IBM. Caminas Damaris nos pregunta, ¿cualquier deuda de tarjetas de crédito podría ser? Sí, correcto, cualquier deuda. Dice don Nelson Neiva, deudas con almacenes, y aquí pone el nombre de 2 almacenes de línea blanca, ¿verdad? También ahí, me imagino. Sí, ahí sí tendría que mediar un acta notarial, ¿verdad? Ya, aquí hay otras preguntas interesantísimas. Bueno, aquí que plantea don Jorge Álvarez, sería de gran ayuda a muchos hogares. Es mejor recibir algo en estos momentos porque después difícil no lo pagan. Sí hay una sensación, y yo creo que es también mucho de la gente pensar que es mejor apagar el incendio ahora y ver qué va a pasar con el incendio dentro de 30 años. Me imagino, don Hermes, es mucho lo que uno podría pensar que hay también en el razonamiento. Sí, vamos a ver, aquí corresponde disipar dudas de si va a haber pensión futura o no. Vamos a ver, a diferencia del régimen de invalidez, vejez y muerte, el ROP se maneja en cuentas individuales, es un régimen muy supervisado, muy controlado, con un alto gobierno corporativo de gestión, y allí sí hay, digamos, posibilidad permanente de rendir cuentas de cómo se está utilizando ese dinero. Tanto es así que, por ejemplo, BN Vital todos los meses le envía a todos sus afiliados electrónicamente su estado de cuenta. Rendimos cuentas mensualmente. Entonces, y además tenemos un ente supervisor que nos regula en forma diaria. Entonces, quisiera disipar la duda de que es mejor retirar el 30% porque a futuro puede ser que no retire ni el 100% de lo que hay en el ROP. Eso, como está diseñado el modelo de gestión, de administración y de supervisión del ROP, eso es imposible que suceda. Hermish Flores, actualmente tengo 53 años, pero tengo 18 meses de desempleado. Están entrando los mensajes, entonces a veces se me corren mucho. Sirve para honrar mis deudas con el comercio de los bancos. Bueno, ese es el espíritu del proyecto, ¿verdad? Es correcto. Damaris Chávez, más bien, ¿a cuánto equivale un 30%? Bueno, es que eso me imagino depende, don Hermes, de lo que haya, ¿verdad? Sí, depende del saldo que tenga la persona en el ROP, pero yo compartí, digamos, promedios, ¿verdad? En promedio, cada persona va a retirar con ese 30% 1 millón de colones. 1 millón de colones sería lo que espere, porque aquí mucha gente ya está preguntando cómo hace para retirarlo. Nada más, ojo, repito, esto es un proyecto de ley, un proyecto que se planteó en la comisión, en la Asamblea Legislativa. Obviamente no ha sido, digamos, aprobado ni en primero ni en segundo debate. Creo que, digamos, su camino es muy incipiente todavía, don Hermes, está en proceso de discusión. Plantea el espíritu, como bien lo explicó don Hermes hace un rato, y lo reitero yo, es permitirle a los asalariados, ¿verdad?, a quienes son asalariados y tienen el ROP, el régimen obligatorio de pensión complementaria,
que puedan sacar hasta un 30%. Y perdón que haga este resumen porque hay mucha gente que está preguntando, tal vez posiblemente es que se sintonizó tarde. De retirar un 30% para usarlo en pagar deudas. Y sería exclusivamente en pagar deudas, porque como bien lo dijo don Hermes en el pasado, en otros países se dio esta discusión y se le permitía a las personas en Chile y en Perú sacar el ROP, pero para lo que quisieran, y ahí es donde se dio ese fenómeno. Aquí, según lo que plantea el proyecto, sería para pagar deudas. Entonces, si bien es cierto, suena interesante, don Hermes también está haciendo algunas observaciones relacionadas con el impacto que podría tener en las pensiones a futuro y en el rendimiento de las pensiones a futuro, ¿verdad? Y algo muy interesante que me gustaría que lo explicara nuevamente, porque es sumamente interesante para que lo tengamos muy presente, porque tal vez los que no estamos acostumbrados al tema, don Hermes, de inversión, cuando usted habló de desmaterializar y materializar y todo, reitero, la plata ustedes no la tienen en efectivo, la tienen que invertir. Convertirla nuevamente en plata va a costarles a ustedes parte de la ganancia, bueno, a los afiliados parte de la ganancia. Don Hermes, ¿cómo sería la cosa? Es correcto. Vamos a ver. Efectivamente, cuando nosotros recibimos el dinero, todas las operadoras tenemos al día siguiente que buscar cómo invertir ese dinero. Eso está normado por la Superintendencia de Pensiones. Entonces, se generará ahí una reserva de liquidez para retiros, pagos, etcétera, pero no andará por encima de un 2-3% del fondo. Significa que un 97-98% está invertido en títulos valores. Entonces, o sea, para ganar plata, obviamente. Para rendirle cuentas al afiliado, que es el propietario. Si hay un retiro de 30%, como propone este proyecto de ley, entonces necesariamente las operadoras vamos a tener que salir a vender títulos. Y aunque se active el proyecto de ley un mecanismo de recursos del Banco Central, del encaje mínimo legal que tienen los bancos para que nos reciban los títulos, esos títulos probablemente, no lo dice el proyecto, pero probablemente se reciban también al mismo precio que yo saldría a venderlos y por consiguiente generando pérdidas. O sea, no se ganó, la inversión no ganó. No, y esas pérdidas necesariamente tienen que reflejarse en la cuenta de los afiliados. Algunas preguntas, y de verdad, don Hermes, un día lo voy a invitar para hablar sobre el ROP, porque vea lo que nos dice don Nelson Leiva, y tal vez le voy a pedir que me conteste esta que tiene que ver con el ROP. Hacemos un paréntesis. Si muero, ¿el ROP se lo da a la familia? ¿O qué pasa en esos casos? Sí, efectivamente, los beneficiarios del ROP en principio son los mismos que designe el régimen de invalidez, vejez y muerte. Si no califican ningún beneficiario por el IBM, entonces ya están estipulados por ley, en la ley. Esta fue una de las últimas reformas que se incorporaron a la ley si de no hay protección al familia, trabajador. Digamos, si no se designan beneficiarios en el IBM, entonces existe ya una jerarquía. El que usted, afiliado, designó en el formulario del ROP. Digamos y que entonces, perdón, si usted, más bien, aquí doy la asesoría, si usted no sabe si designó beneficiarios en el ROP, acérquese a la operadora. Llame ya, como dice el anuncio, llame ya a la operadora. Exacto, y desígnelos. Pero en caso de que no haya designado, entonces ya aplican los que determina el Código de Trabajo para extremos laborales. Ok. Ya todo está predeterminado, ¿verdad? Ok. Porque es muy importante decirlo. Claro. Como son cuentas individuales, son propiedad única y exclusiva del afiliado y por lo tanto la operadora nunca podrá echar mano a esos dineros. Ok, ya para ir terminando le voy a pedir a la gente que repase tal vez sobre todo la conversación inicial, porque muchas de las dudas que están haciendo tienen que ver con aspectos que tocamos al inicio. Nada más voy a hacer un rápido recuento de las últimas que han estado llegando para aprovechar que está don Hermes y vamos a ir recapitulando. Dice Alan Daniel, si yo ocupo ese 30% para gastos personales, ¿se puede? No. No, ok, es solo para deuda, ¿verdad? 2, Rosa Mora Cruz, eso sería solo para personas que se encuentran trabajando con patrono. Correcto. Sí.
Listo, solo para asalariados. Dice Lisette Céspedes, bueno, con un millón no se paga nada, dice doña Lisette en este comentario. Dice Rosaura Arias, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Nada está seguro de poder disfrutar la pensión. Sigo leyendo comentarios. Vamos a ver. Bueno, este es muy interesante, de Hermich Flores, otra vez. Pero según el señor presidente, si llega a su escritorio lo va a vetar. Entiendo que sí, que bueno, en teletica.com de hecho salió la información. Ya el señor presidente electo, don Rodrigo Chávez, dijo que en caso de que fuera aprobado, y usted puede buscar la información en teletica.com, lo vetaría. En fin, es parte de los comentarios que se están haciendo a partir de esta emisión que estamos haciendo. Aquí vuelven a preguntar, como trabajador independiente, no, ¿verdad, don Hermes? No, señor. Hay una opción para el trabajador independiente, ¿verdad? Usted ya le explicó. Para ahorrar a una pensión voluntaria sería para los trabajadores independientes. O sea, sí sería, porque aquí nos preguntan, Cabinas Damaris, como trabajador independiente no es la opción del ROP, pero sí hay otras opciones, ¿verdad? Sí, el régimen voluntario. Ese es como un tercer pilar, como una tercera opción. Es el tercer pilar que tiene grandes beneficios, dicho sea de paso. Primero, la persona determina cuánto aporta mensualmente, puede ir aportando en el tiempo, aumentando el aporte, obtiene muy buenos rendimientos. Ahí usted designa los beneficiarios que quiera, no hay nada predeterminado, y puede gozar de beneficios fiscales y exención a cargas sociales. Don Hermes, le agradezco mucho que nos acompañara hoy en profundidad. Aquí tenemos una audiencia todavía importante. Muchas de las preguntas que estoy viendo que están llegando, yo le invito a la gente que repase el programa, que lo repase de tal suerte que pueda encontrar las respuestas. Nada más voy a hacer un resumen así de 2 minutos y don Hermes me dice si estoy mintiendo o no en algo. Es un proyecto de ley, no es una ley, es un proyecto de ley que apenas está dando sus primeros pasos. Por cierto, don Hermes, no es la primera vez que se plantea, ya en el pasado, en otras oportunidades, ¿verdad, don Hermes? Se ha planteado. Este proyecto de ley lo impulsa don José Francisco Nicolás Alvarado. Yo lo invité, lamentablemente no pudo acompañarnos. Sin embargo, lo explicamos y básicamente lo que propone es que se permita tomar hasta un 30% del ROP para pagar deudas. No sería para usarlo en otra cosa, porque sería directamente que la operadora se lo manda al banco o a quien, si es banco, si es un prestamista o alguien que es el acreedor por otro método, con un notario se daría constancia de que está la deuda para que la operadora gire el dinero, que sería hasta un 30%, solo para las personas asalariadas, obviamente, porque son los que están en el ROP. También es importante solo para quienes tengan deudas, no sería para gastarlos en otra cosa porque la ley no lo permitiría, el proyecto de ley no lo establece, hasta un 30%, como lo dije. Y en pocas palabras, lo que hay que hacer ahora es ver cómo se mueve el tema, la discusión, pero reiterando la preocupación de las operadoras de pensiones es que ese dinero, digamos, se perdería, no solo lo que ya tiene ahorrado, la preocupación de las operadoras de pensiones, se perdería el monto que tiene ahorrado ya la persona en el ROP, y también perdería rendimiento con el pasar de los años, porque la plata que queda es la que sigue trabajando, pero al disminuir la plata se va a ganar menos. Don Hermes, me quedó algo afuera. No, es un buen resumen y más bien debo cuidar muy bien mi trabajo porque... No, usted hace su trabajo genial. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias don Hermes por estar con nosotros. Les recuerdo, puede repasar el programa, lo vamos a repetir hoy a las 8 de la noche en las mismas plataformas, lo va a poder encontrar en YouTube
teletica.com, y lo va a poder encontrar mañana en el micrositio de En Profundidad y en las redes sociales. Lo vamos a publicar como nota completa para que usted pueda enterarse de este tema que estoy seguro va a dar que hablar en los próximos días, como lo ha dado que hablar en días anteriores. Y si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega de En Profundidad. Hasta entonces.